Hace algunos años se estrenó una serie llamada The Chosen, que significa Los Elegidos, que narra la vida de Jesús de Nazaret y sus discípulos con un nuevo enfoque, y con el paso del tiempo ha ganado una gran audiencia. Sin embargo, a pesar del buen recibimiento que ha tenido, el evangelio que presenta está tergiversado, desdibujando poco a poco los límites que las Sagradas Escrituras nos proporcionan. La influencia de esta serie podría llevar en los próximos años a que más personas crean en una historia de Jesús que no es fiel a lo que se describe en la Biblia, ya que, de manera involuntaria, The Chosen condiciona las mentes de los espectadores, derribando las barreras doctrinales a través del sensacionalismo y del sentimentalismo, acercando a las personas a una ajena y particular fe sin que ellas se den cuenta. En este primer capítulo conoceremos a los individuos involucrados en este proyecto, además de algunos problemas doctrinales e históricos que podrán llevar a más de una persona por la peligrosa senda de la unidad de todas las religiones. Un camino hacia el ecumenismo. Hoy en día existen diversas producciones cinematográficas que abordan la vida de Jesús de Nazaret. Algunas de ellas se basan estrictamente en el Nuevo Testamento, como la película Jesús o Hechos de los Apóstoles. Otras, en cambio, toman licencias artísticas, es decir, pequeñas adaptaciones que incorporan elementos no descritos en las Sagradas Escrituras, pero que no alteran el relato bíblico. En este caso, la popularidad de The Chosen se debe gracias al punto de vista personal de sus creadores y al protagonismo que los guionistas le han dado a sus discípulos, incorporando a la historia problemas cotidianos que se supone pudieron afrontar, además de humanizar demasiado a Jesús. Si bien los episodios están bien elaborados y parecen tener coherencia entre sí, en realidad es más un melodrama que la verdadera representación de los hechos narrados en los evangelios por los discípulos de Cristo. La forma en que esta serie presenta la vida de Jesucristo y sus discípulos diluye los relatos bíblicos, ya que se especula añadiendo personajes y diversos elementos, además de modificar algunos diálogos y hechos históricos, lo que puede provocar confusión en aquellos que no están familiarizados con las Escrituras. Los espectadores que no leen la Biblia podrían llegar a creer que los sucesos mostrados en los episodios están relatados de manera idéntica en los evangelios. Esto es un peligro, ya que las Sagradas Escrituras son la guía del ser humano en su caminar con Dios. Si se tergiversa el texto bíblico, el mensaje confundirá a los más inocentes dentro y fuera de la iglesia, y se generará más caos en una sociedad donde las ideas y conceptos son relativos, dependiendo de la cosmovisión de cada persona, y en donde hay cada vez menos espacio para las verdades espirituales y morales absolutas que Dios nos ha dejado, ya que para muchos aceptar ciertas verdades bíblicas parece anticuado y falaz. Por tal razón, es posible que The Chosen reescriba las historias bíblicas, maquillándolas para atraer a una audiencia cada vez menos interesada en la auténtica historia de Jesucristo. El Creador. Dallas Jenkins es el creador de The Chosen. Es un cristiano protestante. Ha declarado en entrevistas que su enfoque está basado en la fe cristiana y quiere presentar a Jesús de manera accesible a las personas. Aunque la intención es buena y hay algunas escenas interesantes, este enfoque refleja de algún modo el carácter ecuménico de la serie, que busca resonar tanto en protestantes, evangélicos y católicos romanos, como en otras confesiones de fe que no son ortodoxas. Jenkins no solo es el creador, sino también el director y guionista principal de la serie. Sin embargo, ha trabajado en colaboración con otros escritores para desarrollar los guiones, entre los cuales destacan Ryan Swanson y Tyler Thompson. Además, Jenkins reunió un panel de consultores expertos para garantizar, según él, la precisión bíblica histórica del guión. Entre estos consultores se encuentran un sacerdote católico romano, un rabino judío mesiánico,
y un protestante profesor de estudios bíblicos. Aunque se diga que el enfoque del guión está basado en sus propias perspectivas, no se podrá negar que las diferentes corrientes de pensamiento han ejercido una fuerte influencia en la serie. El actor principal. Jonathan Roumie es el actor que interpreta a Jesús en la serie. Es un católico romano practicante y ha hablado abiertamente sobre su fe en los diversos lugares que visita, y se ha convertido para muchos en la nueva imagen de Jesús. Roumie, junto con Dallas Jenkins, se reunió brevemente con el Papa Francisco en Roma y le presentaron la serie, lo que demuestra que la producción es conocida por el Vaticano. Aunque no se ha dado una declaración oficial sobre la serie, varios clérigos católicos han hecho comentarios positivos, como el obispo católico Robert Barro, que ha recomendado la serie en sus comunidades como una herramienta para evangelizar y profundizar la fe. Esto demuestra que The Chosen tiene la capacidad de conectar profundamente con la audiencia sin importar la fe que profesa. La colaboración con los mormones. The Chosen ha recibido la colaboración de miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, abreviados con las siglas SUD, conocidos como los mormones. Neil Harmon es uno de los miembros de este grupo religioso y fundador de Beat Angel, actualmente conocido como Angel Studio. Angel Studio es una plataforma de contenido y un estudio de distribución de películas que tiene su sede en Utah, la capital del mormonismo. Además, en The Chosen se utilizan vestuarios, accesorios y sets decorados del período del Nuevo Testamento proporcionado por los mormones. Pensamos que todos estos elementos han llevado a un sincretismo religioso, donde se mezclan diferentes costumbres, religiones y enseñanzas que no están en consonancia con la Biblia. Veamos algunos ejemplos. El Fez, un anacronismo. En el capítulo 5 de la primera temporada, durante las bodas de Caná, en medio de la fiesta, se muestran dos músicos que sorprendentemente llevan puesto un fez. El fez es un gorro tradicional inmerso en la cultura islámica. Es un accesorio que surgió siglos después de la época de Cristo, lo que genera una incoherencia histórica evidente. El fez posiblemente surgió en la Edad Media, entre los siglos XII y XV, en la ciudad de Fez, Marruecos. Y es un gorro de forma cilíndrica, más conocida en su versión color rojo, y lleva un adorno de hilos usualmente negro, que cuelga desde la parte superior llamado borla. Se convirtió en un símbolo oficial cuando el sultán otomano Mahmud II lo adoptó en 1826 como parte de su reforma de vestimenta. Buscaba reemplazar los turbantes tradicionales y modernizar la apariencia de sus funcionarios y militares. Desde entonces, el fez se extendió por todo el Imperio Otomano y sus territorios. En 1925, Mustafa Kemal Atatürk prohibió el fez en Turquía como parte de su política de occidentalización y modernización, lo que marcó el fin del fez como prenda de uso común. Hoy en día el fez se sigue usando en diferentes contextos culturales y por algunas organizaciones donde el Islam tiene una fuerte presencia. Resulta incoherente pensar que un accesorio inmerso en el Imperio Otomano, surgido siglos después de Cristo y asociado con la religión islámica, aparezca en una escena ambientada en la Judea del primer siglo. ¿Es posible que haya sido un error de vestuario o que se haya incluido para que se identifique con una audiencia musulmana? En cualquiera de los casos, este anacronismo evidencia la poca fidelidad histórica de la serie. El reproche, un cambio en el texto bíblico. En el mismo capítulo 5, cuando María le informa a Jesús sobre la falta de vino en las bodas de Caná, Jesús le responde: ¿por qué me dices esto?
Después la lleva aparte y le dice: Madre, mi tiempo no ha llegado aún. Supuestamente María le dice: si no es ahora, ¿cuándo? Sin embargo, en ese versículo Jesús no se dirige a María como madre, sino como mujer. En el texto griego aparece la palabra guné, que tiene tres acepciones: casada, esposa y mujer. Obviamente mujer sería la acepción correcta con el cual Jesús se referiría a su madre. Además, la frase ¿qué tengo yo contigo, mujer?, es un semitismo bastante frecuente en la Biblia. La Biblia de Jerusalén traduce ese versículo de la siguiente manera: Biblia Católica de Jerusalén. ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Ni los eruditos católicos de la Biblia de Jerusalén concuerdan con la escena de la serie. Al contrario, en una nota al pie de página, reconocen y explican de la siguiente manera: Biblia Católica de Jerusalén. ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Nota. Se emplea para rechazar una intervención que se juzga inoportuna y hasta para indicar a alguien que no se quiere mantener relación alguna con él. Comentario de Juan 2:4. Así que, de acuerdo con la nota de los eruditos católicos, lo que Jesús está diciendo con esta frase es que rechaza la intervención inoportuna de María, porque la hora de su ministerio no había llegado. Y siguiendo con la nota, diríamos que Jesús no quiere estar en ese momento con su madre. Además, algunas Biblias traducen el texto de la siguiente manera: Nueva versión internacional. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús: todavía no ha llegado mi hora. Nueva traducción viviente. Apreciada mujer, ese no es nuestro problema. Respondió Jesús: todavía no ha llegado mi momento. Nueva Biblia de las Américas. Jesús le dijo: mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Entender el pasaje de Juan 2:4 de esa manera no representa ningún problema, ya que se entiende que los hijos, por diferentes razones, no quieren que se les moleste o no quieren estar o compartir actividades con sus padres en determinados momentos. Así que eso sería normal. Ahora, ¿cuánto más para el Hijo de Dios que busca hacer la voluntad del Padre y que dijo que no había llegado su hora? El punto aquí es que saber el verdadero significado del pasaje sería tener en mente la idea que Jesús rechazó la intervención inoportuna de una madre que lo incomodaba por no ser el momento de comenzar su ministerio. Eso sería un choque emocional para los que ven la serie y que no entienden o que nunca han leído una Biblia. Como vemos, este cambio en el diálogo busca suavizar la tensión de la escena y hacerla más accesible a la audiencia, especialmente católica, ya que tratan de dar fervorosa devoción a María por ser una figura central en su fe. Este tipo de modificación causa confusión y distorsiona el mensaje bíblico original. Cambio de historia. El diccionario de la Real Lengua Española da el significado de una parábola. Parábola. Narración de un suceso fingido de que se deduce, por comparación o semejanza, una verdad importante o una enseñanza moral. En la temporada 2, en el capítulo 1, la parábola del buen samaritano ya no es una narración ficticia, ya que el director la convirtió en un suceso real. En la escena, Jesús visita a Melec. Él es una de las supuestas personas que participaron en el robo del hombre que fue atacado en la parábola. Según la escena, Melec había quedado lisiado tras haberse caído del caballo que había robado. Al modificar el relato bíblico, se muestra la intención de los autores, que buscan empatizar con la audiencia por encima de la historia bíblica, ya que el propósito de Jesús con esta parábola es la de enseñar que el amor al prójimo es un mandamiento y no está limitado por barreras sociales, religiosas o étnicas. Mientras que un sacerdote y un levita, que eran considerados ejemplos de piedad religiosa, pasan de largo sin ayudar al hombre herido. El samaritano, que era considerado un enemigo por los judíos de la época, es el que actúa con compasión. Esta enseñanza
desafía las concepciones ideológicas de todas las épocas, indicando que el verdadero amor de Dios se demuestra en misericordia a través de la acción. Como vemos nuevamente, el mensaje bíblico ha sido cambiado. El Jesús mormón. En esa misma escena, en la temporada 2, en el capítulo 1, Jesús viste muy parecido al Jesús mormón. No olvidemos que The Chosen utiliza vestuarios proporcionados por los mormones, pero eso no es tan evidente como lo que veremos a continuación. Jesús es la ley según el mormonismo. En el capítulo 3 de la temporada 3, Jesús asiste a la sinagoga el sábado como era la costumbre, y le toca hacer la lectura del profeta Isaías que dice: El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar a los cautivos libertad, y a los ciegos vista, para poner en libertad a los oprimidos, para predicar el año aceptable del Señor. Lucas 4:18-19. Biblia Purificada 1602. Después de la lectura, Jesús explica el pasaje, dando como resultado una controversia entre Jesús y algunos de los presentes. El rabino de la sinagoga le pregunta si él es el Mesías, y Jesús responde afirmativamente. La tensión aumentó cuando el rabino amenazó con darle muerte según la ley de Moisés por ser un falso profeta si no se retractaba. En ese momento se complica la situación cuando Jesús responde: yo soy la ley de Moisés. La escena artísticamente está muy bien hecha. Sin embargo, el problema es que de nuevo se introduce un cambio que no está en el Nuevo Testamento. Pero ¿de dónde sale tal afirmación? Esta frase solo se encuentra en el libro Mormón, en Tercera de Nefi, capítulo 15. En el versículo 9 encontramos esta afirmación: yo soy la ley. Nos damos cuenta que el Jesús mormón afirma que él es la ley de Moisés. Eso inequívocamente concuerda con las palabras dichas por el actor que representa a Jesús en esta serie. A principios del siglo XIX, Joseph Smith recibió del ángel Moroni unas planchas de oro. Después de recibir estas planchas, Smith comenzó a traducirlas con la ayuda de un par de piedras en forma de Urim y Tumim. Según él, eran instrumentos que le ayudaban a descifrar los caracteres. La supuesta traducción se llevó a cabo entre 1827 y 1829. Es importante destacar que ninguna confesión o denominación cristiana, ni siquiera las sectas más heterodoxas, aceptan el libro de Mormón como auténtico. El Nuevo Testamento es el único legado de Cristo que hemos recibido por escrito desde el primer siglo por medio de sus discípulos. Cualquier cristiano que conozca el Nuevo Testamento sabrá que Jesús nunca declaró ser la ley de Moisés. Al contrario, él dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5:17. Jesús vino para cumplir la ley, lo que prueba que Jesús y la ley no son lo mismo. Otros versículos lo confirman. Hechos 13, 38 al 39. El apóstol Pablo dijo: Sabed, pues, esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. La Biblia afirma que por la ley de Moisés nadie puede ser justificado, pero a través de Jesucristo sí. De nuevo, la Biblia prueba que Jesucristo y la ley de Moisés no son lo mismo. Por último, el apóstol Pablo dijo en Gálatas: Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Gálatas 3:19, 23 a 26. El apóstol Pablo enseña ¿para qué sirve la ley? Él dice que la ley fue añadida a causa del pecado hasta que viniese la simiente,
y esa simiente es Cristo. También dice que estábamos confinados, encerrados por la ley para aquella fe que iba a ser revelada hasta que viniese Cristo. Y sigue diciendo, así que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Un ayo es un tutor, un maestro que nos guiaba a Cristo. Pero venida la fe, ya no estamos bajo la ley. Ya no necesitamos tutor, no necesitamos maestro. Nuevamente, la Biblia prueba que Jesús y la ley no son lo mismo. Así que Jesús no es la ley de Moisés como quieren hacernos creer. Como vemos, en la escena se añade la frase engañosa del libro Mormón. Las preguntas que nos hacemos son las siguientes. ¿Por qué vestir parecido al Jesús de los mormones? ¿Y por qué insertar en el diálogo de la escena un pasaje del libro Mormón? A no ser, claro, que se quiera simpatizar con la audiencia mormona. Consecuencias e implicaciones de la serie. Las personas que ven Los Elegidos. 1. Comenzarán a leer la Biblia y podrían sentirse decepcionadas al no encontrar en ella al Jesús excesivamente humano de la serie. 2. Cuando lean la Biblia, podrían interpretar los versículos bíblicos a través de lo que han aprendido de la serie, haciendo uso de sus recuerdos y tendrían una idea distorsionada de Jesucristo, creyendo en un falso Jesús que se adapte a sus propias expectativas. 3. No creerán en el verdadero Jesucristo mostrados en las Escrituras para que reciban la salvación por medio de la fe en Él y por el mensaje del Evangelio fielmente transmitido. 4. Pueden ser confundidas por el sincretismo religioso que se presenta en cada una de las temporadas de la serie, haciéndoles creer que como algunas religiones comparten ciertos puntos en común, son diferentes caminos que llevan a Dios. Y estarán de acuerdo en que se deben continuar los esfuerzos ecuménicos para seguir allanando el camino que las unifique. Conclusión. Como podemos ver, The Chosen no se basa estrictamente en los evangelios. Sus adaptaciones van más allá de la Biblia e incorporan elementos de diversas religiones y doctrinas particulares, y a través de la empatía atrapan a la audiencia. Además, la serie se enfoca demasiado en mostrar el lado humano de Jesús, minimizando su divinidad, lo que la hace atractiva incluso para ateos y escépticos. Aunque cualquier obra cinematográfica que trate sobre la Biblia puede ser valiosa al fomentar valores morales, los espectadores están inevitablemente influenciados por el mensaje que presentan. Algunos cristianos inmaduros podrían ser confundidos y apartados de la fe. Esto puede llevar a que las personas interpreten pasajes bíblicos basados en lo que han visto en la serie, en lugar de lo que verdaderamente enseña las Escrituras. Debido al escaso conocimiento que los espectadores tienen de las Sagradas Escrituras y a la carga emocional que la serie puede ejercer sobre ellos, algunas personas piensan y afirman que The Chosen es fiel a los relatos bíblicos y piensan que estos pequeños ejemplos son insignificantes frente al contenido general de la serie. Pero no debemos olvidar que la mayoría de las escenas son añadidas y que algunos pasajes de las Escrituras están tergiversados. Por eso es de vital importancia tener en cuenta el consejo del apóstol Pablo cuando dijo: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Lo poco que hemos mostrado en este primer capítulo evidencia la mezcla religiosa y doctrinal de la serie, buscando como objetivo que las personas encuentren puntos en común y se sientan atraídas e identificadas con un falso Jesús para captar más audiencia. Esto directa o indirectamente contribuirá hacia el camino del ecumenismo y seguirá impulsando la construcción de una religión mundial en la que en algún momento el anticristo tendrá el liderazgo total.
A pesar de que los creadores de The Chosen afirman que buscan ser fieles a las escrituras, la realidad es que no lo son, ya que, como ellos mismos le han llamado, es un show. The Chosen is a narrative show, which means it's not a documentary. It's also not a church. It's not a nonprofit ministry. It's not formally connected to a denomination or faith tradition. And it's absolutely not a replacement for Scripture. It's a show. It's a show. It's a show. It's a show.